Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente: ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. En esta ocasión es un especial, enorme gusto estar con ustedes nuevamente, y yo creo que se hace necesario rogar una disculpa, porque de momento podrán haber observado que el curso de Apocalipsis que habíamos iniciado ya en su primer y segundo capítulo se vio interrumpido. Bueno, fue por cuestiones de salud personal, y en la familia de verdad se vio algo delicado, pero bueno, con la gracia de Dios ya estamos aquí, con toda la actitud, con todo el deseo de continuar llevando la palabra de Dios en la fe católica, y vamos a continuar en nuestro tercer capítulo de el Apocalipsis. Y bueno, a manera de requiescat o repaso, recuerdo, nosotros podemos observar que en el primero y segundo capítulo, que fueron introducción, y nos hicimos referencia al género apocalíptico, lo que era el género apocalíptico, y que este aparece un siglo antes de Cristo y se prolonga hasta un siglo después. Este género literario surge en este periodo y quiere decir revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Nosotros debemos de tener presente que en este género literario prevalecen las visiones. Visiones en las que se narran hechos ya ocurridos, que ya pasaron, ¿sí? Que son históricos posiblemente, pero que se narran como si aún no hubiesen ocurrido, como si se estuviera hablando de algo que va a suceder. Y se va desarrollando así esta narración de visiones, que a veces también no solamente son visiones, a veces se escucha, a veces la narración se ve y se escucha, y se narra esta visión, que se ve, que se escucha, para después efectivamente dar un salto al futuro y estar narrando hechos que aún no han ocurrido, que van a suceder, aquello que ha de venir, ¿sí? Este es una característica muy propia, muy especial del género apocalíptico, que también, ¿verdad?, tiene 3 etapas. Todo género apocalíptico siempre va a tener 3 etapas, que es la etapa de opresión, de sufrimiento, para que después dar paso a la segunda etapa, que es la etapa de castigo, ¿verdad?, del opresor. Y finalmente la tercera etapa, en la que vemos la liberación, la victoria, el dominio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la victoria del pueblo de Dios. Eso fue lo que vimos en el primero y segundo capítulo a grandes rasgos. Hoy vamos a empezar a estudiar el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que es el último libro del Nuevo Testamento con el que se cierra la revelación o la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, también las visiones se narran como si fueran hechos que van a pasar, cuando en realidad se está narrando algo que ya sucedió, para luego dar nuevamente el salto a narrar lo que ha de venir, hechos futuros. Pero aquí vemos que en las 3 etapas la diferencia es esta. Efectivamente viene la primera etapa, la de opresión del pueblo de Dios. Ahora en este caso es los cristianos, ¿sí? Ya no son los judíos, ahora son los cristianos. Para después ver la etapa de castigo, de destrucción del enemigo. Y aquí el enemigo
es Satanás. Es el que está moviendo todas esas situaciones, personas, momentos, vivencias, catástrofes que se viven. Atrás de todo esto está el gran enemigo de Cristo y su iglesia, Satanás, el que está presentando todos estos dolores, sufrimientos. En realidad es el maligno, para que después se pasa a la tercera etapa, en donde viene la liberación y la victoria, ¿verdad?, de los cristianos, el triunfo definitivo de Cristo y de su iglesia. Eso es lo que ahora vamos a empezar a ver a partir de este nuestro tercer capítulo. Y así entonces nosotros, para poder entender cómo se va a ir desarrollando toda esta narración, en la que, repito, se habla de hechos que están por venir, cuando en realidad estaban hablando de cosas que ya sucedieron, y luego salta al futuro, a lo que ha de venir. ¿Y qué encontramos aquí? Necesitamos también conocer pues la historia, el nacimiento de la iglesia que funda Cristo. Nosotros sabemos que Jesucristo viene a proclamar el reino de Dios, se da su muerte en la cruz, su anástasis, su resurrección. 40 días después asciende al cielo y Dios lo glorifica a su derecha y lo exalta. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, empieza a surgir la iglesia primitiva, ¿sí? Esto lo encontramos especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y necesitamos conocer qué sucede en esta época para poder comprender cuál es el verdadero mensaje, el verdadero sentido que está queriendo revelar este libro de Apocalipsis. Primero que nada, nosotros debemos entender que el género apocalíptico, tanto en el Antiguo Testamento, en donde encontramos, como ya recordaremos, citas de corte apocalíptico, como las encontramos en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, en Joel, en fin. Bueno, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar citas bíblicas o versículos de corte escatológico, de género apocalíptico. Lo encontramos en Marcos, en Primera y en Segunda de Tesalonicenses y en Primera de Corintios. Ya en pantalla lo vamos a ver la cita muy claramente. Bueno, en el Nuevo Testamento el mismo Jesucristo habla de tiempos escatológicos, el discurso escatológico que da en Marcos, ¿sí? Pero son citas bíblicas, muy diferente a lo que es ya el libro propiamente llamado Apocalipsis, Revelación, con el que se cierra el Nuevo Testamento y la revelación de Dios. Entonces, esto surge, ¿verdad?, ya en el siglo I, en donde, al igual que en el Antiguo Testamento y como lo narran los textos apocalípticos del Antiguo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento y como se narra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar también la opresión, pero ahora ya no tanto del pueblo de Dios, sino la opresión de los cristianos, de los que creen en Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos la opresión, la persecución, la crueldad, la injusticia que sufre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis del Nuevo Testamento? La opresión, el sufrimiento, la persecución, la crueldad, la muerte, el dominio, el abuso que sufren los cristianos, los creyentes en Cristo. La iglesia de Cristo perseguida, ¿sí? ¿Y cómo es que surge esto? Bueno, estaríamos hablando, nosotros sabemos que Jesucristo muere un 7 de abril del año 30, ¿sí? Y solamente 4 años después
vemos en Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar que se narra la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, en la que sabemos es el primer mártir, ¿verdad?, que muere por la fe en Cristo, después de dar todo un discurso ilustradísimo, certero, admirado por el propio autoridad religiosa judía, el Sanedrín, cuando lo escuchan hablar a Esteban, del conocimiento y discernimiento que logra tener de las Escrituras, para al final asentarlas todas ellas, iluminar el Antiguo Testamento con Cristo. Entonces esto provoca desde luego mucha incomodidad en la autoridad judía, y es así como muere Esteban. Entonces, esto ocurre más o menos en el año 34-36 después de Cristo, cuando Esteban muere mártir, lapidado, para que unos años después, en el año 48-49, durante el reinado del emperador Claudio, ordena la expulsión de los judíos de Roma. Y es ahí cuando salen de Roma expulsados muchos judíos y judíos convertidos, esto es, judíos cristianos, entre ellos Aquila y Priscila, o Prisca, su esposa. Estos dos personajes son muy importantes, se menciona en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, pero finalmente, ¿qué estamos observando? Que desde el año 34, con la muerte de Esteban, e incluso años anteriores, ¿no?, desde Cristo, aún en vida, los creyentes en él, sus seguidores, sus discípulos, eran cuestionados, eran juzgados. Después, años después, repito, empieza a darse el señalamiento, la persecución. Repito, año 34 con Esteban, después en el año 48-49 la expulsión de los judíos de Roma, entre ellos muchos cristianos, y la Iglesia de Cristo empieza a sufrir persecución, injusticia. Pasa tiempo y después encontramos la época de Nerón, el emperador Nerón, años 54-68, fue el periodo en el que él fue emperador, y en los últimos años de su gobierno o reinado, se le ocurre la idea de pretender establecer un imperio en el que se le adore, se le rinda culto como si fuera un dios al propio emperador Nerón, y a Roma como la dea Roma o diosa Roma. Esto desde luego pues no iba a ser aceptado de ninguna manera, ni por los judíos ni por los cristianos, ¿no? Entonces empiezan a ser perseguidos nuevamente la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, los cristianos perseguidos por rehusarse a adorar al emperador y a la diosa Roma. ¿Qué sucede? Sabemos que Nerón tenía interés muy especial por una parte del territorio de lo que era la ciudad de Roma. Él quería tener ese territorio porque tenía proyectos y quería esa parte de Roma. Entonces, ¿qué se le ocurre? Pues la incendio. Provoca un incendio en Roma y culpa o responsabiliza a los cristianos. Y así sucedió, ¿sí? Culpa a los cristianos de este incendio y se da una tremenda, cruel, sangrienta persecución de cristianos, ¿sí? Empiezan a ser mal vistos, porque además se corre la noticia, la idea creíble de que fueron los cristianos los que incendiaron Roma. Entonces se convierten en enemigos del imperio, personas indeseables, mal vistas, perseguidas, y aquí murieron muchos cristianos. Fueron echados a las fieras, fueron quemados, echados al Tíber, torturados. La persecución nuevamente se hacía
patente, se hacía presente. Y bueno, ¿qué sucede después? Bueno, ya estamos en el año 81, 96 después de Cristo, con el emperador Domiciano, que vuelve a retomar la idea esta de que se le rindiera culto como si fuera un dios, pretendía ser adorado, Domiciano, adorado como si fuera Dios, y que también se le rindiera culto a Roma como la dea o la diosa Roma. Nuevamente los cristianos no iban a aceptar esa situación. Se rehusaron a esto y nuevamente se les persiguió, se les atormentó, se les torturó, se les dio muerto por el simple hecho de ser cristianos, por rehusarse a rendirle culto a Roma y a su emperador. Entre estas víctimas, ¿a quién encontramos? Bueno, en la época de Nerón, obviamente, pues vemos que es cuando es decapitado Pablo y es crucificado Pedro. Y en la época de Domiciano, sabemos que es cuando se escribe el libro de Apocalipsis, y es aquí cuando Juan, su autor, del que después vamos a hablar con más detenimiento, es desterrado y enviado a la isla de Patmos. Entonces, la iglesia perseguida de Cristo, siempre perseguida, históricamente perseguida, hasta el día de hoy. Todo el caminar de la iglesia de Cristo y los que tenemos fe en Cristo, de alguna manera, unos de manera grave, otros de manera disimulada o poco vista, de alguna manera hemos sentido opresión, persecución, crítica, rechazo, ¿verdad? Algunos han perdido la muerte. Hay muchísimos mártires que por declarar la fe en Cristo y formar su iglesia, ¿verdad?, ser parte de su iglesia, han perdido la vida. A través de la historia hasta nuestros días, y no es nada nuevo o desconocido. Cristo lo dijo, lo anunció siempre, que su iglesia siempre sería perseguida. Los que creyeran en él, así como él había sido criticado, perseguido y injustamente, ¿verdad?, martirizado hasta la muerte, Jesús anunció que igual sus seguidores, los que creyeran en su palabra, los que lo siguieran, igualmente iban a sufrir persecución, igualmente iban a ser mártires. Entonces, hablando ya un poquito del autor del Apocalipsis, nosotros podemos señalar de forma muy especial que en un principio se pensó que el autor del Apocalipsis era Juan, el apóstol Juan, el amado. Después, al paso del tiempo y de la relectura, estudios exegéticos que se hicieron de los escritos o textos del Apocalipsis, se llegó a concluir que por las diferencias y el estilo, el género literario utilizado, ¿verdad?, en el Apocalipsis, no era posible que lo hubiera escrito el apóstol Pablo, ni tampoco aquel otro que se llama el presbítero en las cartas segunda y tercera de Juan. Ya en el curso de las epístolas católicas lo comentamos, ¿sí? Sabemos que las epístolas católicas, 3 de ellas las escribe un judío o convertido, ¿verdad?, cristiano, que se hace llamar Juan bajo el seudónimo de Juan, pero no, definitivamente no las escribe Juan, el apóstol, sino alguien que utiliza el nombre de Juan y que se llama a sí mismo el presbítero. Entonces vamos a encontrar cómo en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan se hace llamar el amado. En las
en las cartas católicas, segunda y tercera de Juan, el autor se hace llamar el presbítero. Y en el Apocalipsis, dado, repito, el género literario apocalíptico tan diferente, el estilo, se concluyó que el Apocalipsis no la escribió el apóstol Juan y tampoco la escribió el presbítero, que se hace llamar Juan en las epístolas católicas. Posiblemente el autor del Apocalipsis fue un judío convertido que sale de Judá o de Jerusalén después de la persecución o de la rebelión del año 66 al 70 después de Cristo. Seguramente era un judío convertido, un judío cristiano que tuvo que salir de ahí, o que formaba parte también de la escuela juanina. Nosotros sabemos que todos los apóstoles que llevaban la palabra, las enseñanzas de Cristo con toda su pureza, su verdad, auténticamente como la comunicó Jesucristo, esa fue la gran misión de los apóstoles, ¿verdad? Comunicar la palabra de Dios en la verdad, ¿sí? La tradición apostólica, auténtica, genuina. Entonces surgen obviamente seguidores y discípulos de los mismos apóstoles, ¿sí? Entonces Juan, como cualquiera de los otros apóstoles, tuvo sus discípulos, sus seguidores, a quienes enseñó la llamada escuela juanina, y posiblemente el autor del Apocalipsis fue algún judío que formaba parte de la escuela juanina. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca del autor? Bueno, el autor definitiva e indudablemente era un profeta muy carismático. Utilizó el seudónimo de Juan porque así se utilizaba en esa época, ¿sí? Cuando se quería escribir algo que era de importancia relevante y se le quería dar solemnidad, seriedad, credibilidad, se utilizaba el nombre de otra persona reconocida como auténtica, veraz, y este fue el caso. Entonces, muy al estilo de la época, el autor, que es un profeta carismático, utiliza el seudónimo de Juan. Este libro se tuvo que haber escrito más o menos, se calcula, entre el año 95 y 100, tal vez ya en una reescritura, ¿sí? Se piensa que tal vez hubo una primera edición y después se hizo una reescritura, pero bueno, en general podríamos concluir que el libro de Apocalipsis es de los años 95-100 después de Cristo, y que se escribe, ¿verdad?, por esta persona que se hace llamar Juan, y cuando escribe o narra sus visiones, dice que estas visiones las experimentó durante el destierro en la isla de Patmos. Entonces, posiblemente cuando lo narra estaba en el destierro, en esta isla, o ya no estaba en esa isla, pero narra que las visiones las tuvo en Patmos, en esta isla. Esto es lo que podemos decir acerca de este autor que se hace llamar Juan y que, repito, no es el apóstol Juan el que escribe el Apocalipsis. Ahora bien, sigue un procedimiento, ¿sí? De acuerdo con el género literario, el autor del Apocalipsis del Nuevo Testamento utiliza, ¿verdad?, para hacer su obra, vuelve a recurrir y menciona, hace referencia al sufrimiento que tiene la Iglesia de Cristo, ¿sí? Y retoma, como en el Antiguo Testamento, esa vivencia de opresión, de sufrimiento, hace referencia al día de Yahvé, que es la ira de Dios, cuando va a llegar a hacer justicia, a castigar al opresor, para finalmente llegar al triunfo, ¿verdad?, a la victoria y definitiva. Pero esta vez, en el Nuevo Testamento, el triunfador no es el pueblo de Dios como en el Antiguo Testamento, y se estaba refiriendo al pueblo judío. En el Nuevo Testamento,
¿verdad? El triunfo es de Cristo y de su iglesia tan perseguida, que tanto había sufrido, ¿verdad? Al fin llega a la victoria, al triunfo, la iglesia de Cristo, ¿sí? Esa es la diferencia que podemos señalar entre el género apocalíptico de algunas citas o pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Entonces, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta, y curiosamente el Apocalipsis del Nuevo Testamento hace muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a encontrar en especial muchas referencias al Éxodo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Zacarías y los Salmos. Incluso si nosotros contáramos a lo largo de todos los capítulos que tiene el libro del Apocalipsis, si contáramos los versículos, que son 400 y tantos, por ahí así, vamos a encontrar que hay más referencias al Antiguo Testamento que los versículos que tiene el libro del Apocalipsis. Repito, el Apocalipsis del Nuevo Testamento refiere mucho el Éxodo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y los Salmos, como lo vamos a ver a lo largo de nuestro curso. Ahora bien, para poder ilustrar un poquito mejor cuáles son los hechos, las cosas que ocurren o las situaciones que se narran a lo largo de este libro, cómo van ocurriendo y que está refiriendo cosas, ¿verdad? O hechos que ya pasaron y nos narra como si todavía no pasaran. Pero recordemos, la iglesia de Cristo es una iglesia perseguida. El autor no puede escribir abiertamente. Entonces, muy al estilo apocalíptico también, y para protegerse, ¿verdad? En lugar de señalar directamente que son oprimidos, perseguidos y que sufren el yugo del Imperio Romano, hace referencia, ¿verdad?, a imperios que en tiempos anteriores los oprimieron también, los persiguieron y los dominaron. Y estoy hablando, desde luego, desde la esclavitud de Egipto, por eso es que se hace mucho referencia al libro de Éxodo, y vamos a ver cómo se habla de plagas, se habla de desastres de la naturaleza, incendios, inundaciones, en fin, fenómenos de la naturaleza drásticos, ¿sí? Haciendo referencia a aquellos fenómenos también o plagas que se citan en Éxodo del Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo se hace citas o referencias al Éxodo, y también se habla de que ocurren desastres en el mar, en el agua salada, en el agua dulce, en la tierra, y que mueren muchos seres humanos. Entonces vamos a darnos cuenta cómo el Apocalipsis también refiere opresión, no directamente señalando al Imperio Romano. Incluso llega un momento en el que dice cayó la Gran Babilonia, cuando en realidad esa Gran Babilonia se está refiriendo no a Babilonia, aquella que una vez lo dominó siglos y siglos atrás, y fue a los judíos, no a los cristianos, ¿verdad? Se está refiriendo a que el Imperio Romano, que los persigue y los hace sufrir, ¿verdad?, un día va a ser vencido. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo vencerá. Cristo será el triunfador, el que habrá destruido y para siempre al maligno, que es el que está atrás de todos esos desastres y sufrimientos que sufre el cristiano, ¿verdad? Cristo lo derrota, es triunfador,
y establece, ¿verdad?, su reinado de gozo, de paz, de armonía para siempre. ¿Sí? Eso es, ¿verdad?, más o menos el contenido del Apocalipsis. Lo vamos a ver más detenidamente con el material que a continuación vamos a ver. Ahora, no debemos de perder de vista algo importantísimo. En la profecía, nosotros sabemos que el autor del Apocalipsis, pues es un profeta carismático, no hay duda. Pero utilizando el género apocalíptico, ¿verdad?, las visiones son elementales. Es lo que prevalece. Todo el tiempo es visión. Está viendo, está escuchando. Está viendo y escuchando. Pero ¿qué ve y qué escucha? Visiones. Visiones del futuro. Futuro que en realidad no es futuro. Son cosas que ya sucedieron, pero que las narra como si fueran apenas a suceder. Y luego da el verdadero salto hacia el futuro. Empieza a hablar realmente de situaciones que no han ocurrido. Empieza a hablar de lo que ha de venir, el futuro por el que va a pasar primero la Iglesia de Cristo, que sufre oprimida, pero después que viene el castigo de ese opresor, para que finalmente llegue la victoria, el triunfo de Cristo y de su Iglesia. Ahora, estas visiones que aparecen en el género apocalíptico del Nuevo Testamento, ¿verdad?, al igual que en el Antiguo Testamento, son visiones enigmáticas, místicas. Y en el Nuevo Testamento estas visiones están a su vez acompañadas de mucho simbolismo, imágenes simbólicas, de números que tienen significado, una imagen con un número combinado cobra un mensaje muy diferente. No es fácil entender el Apocalipsis, tiene sus secretos y a veces muy recónditos, ¿eh? Las imágenes son de toda clase. Entonces, vamos a nosotros a ver qué significado tienen a veces los números, los colores, las imágenes. Lo vamos a ver ahorita para ilustrar y poder comprender un poquito mejor esto que estoy tratando de expresar. Lo vamos a ver en pantalla un poquito más claro para que se comprenda mejor. Y con esto después, bueno, ¿qué podríamos señalar por último para concluir con nuestro capítulo de hoy? Bueno, podríamos decir entonces, a reserva de que vamos a ver ahorita el material de pantalla, que el Apocalipsis interpreta la historia presente con un lenguaje de las Escrituras, ¿sí? Actualmente nosotros leemos el Apocalipsis y sabemos que son parte del libro del Apocalipsis. Es historia, son cosas que ya sucedieron, aunque las narra como si no hubieran sucedido, pero nosotros sabemos que los capítulos en su mayoría, salvo los dos últimos del Apocalipsis, es historia. Son cosas que ya sucedieron y se narran como si aún no hubieran sucedido. Pero al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta que eso que estamos leyendo y que es historia, en realidad se convierte en una historia actual, en nuestra propia historia que estamos creando ahorita. Nos damos cuenta que situaciones que se dieron en aquel entonces han venido repitiendo a lo largo de toda la historia y hasta la actualidad. Nos damos cuenta que tristemente la Iglesia de Cristo ha venido sufriendo las mismas persecuciones, injusticias, a veces con un desaliento, pero siempre y al final ese desaliento retoma fe, retoma fuerza y nos abrazamos. Nos abrazamos a la promesa de aquel que dijo: ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces el Apocalipsis es, en su relectura nos vamos a dar cuenta que con Cristo y su Iglesia
este libro ilumina el Antiguo Testamento. Nos vamos a poder dar cuenta que es un libro de una liturgia celeste y solemne. Nosotros vamos a ver en la lectura de este libro del Nuevo Testamento, vamos a encontrar cómo surgen los coros de ángeles alabando. Vamos a encontrar la oración. Pero además, esto se convierte en una liturgia celeste, divina, formal, ¿verdad? Con una adoración enorme y perfecta a Dios, al Cordero y al Espíritu, los 7 espíritus. Y cuando digo el Cordero, estoy hablando del Cordero víctima, inmolado, pero de pie, resucitado. ¿De quién estoy hablando entonces? De Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Que está triunfante, que venció al maligno de manera definitiva y que tiene el mundo en sus manos. Y que Él es el Rey de Reyes, el Rey eterno, amoroso, justo y veraz. Vamos a ver ahora sin material, vamos a darle lectura para poder darle cierre a toda esta idea que acabamos de hacer de este tercer capítulo, y con eso creo que podríamos estar introduciéndonos ya ahora sí de lleno al Apocalipsis del Nuevo Testamento, el libro último que cierra la revelación de Dios. Veamos pantalla, por favor. Y dice así: literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Como ya señalé, Marcos, en el Evangelio de Marcos encontramos que hay un discurso escatológico, lo muestra Jesucristo en Mateo y en Lucas. Algunas cartas paulinas tienen también secciones apocalípticas, como sería Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Primera de Corintios. Recordemos, ya lo señalé, todo Apocalipsis se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa de opresión del pueblo judío en el Antiguo Testamento, de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. La segunda etapa, etapa de castigo, de destrucción del enemigo. En el Antiguo Testamento, pues los imperios que dominaron a los judíos. En el Nuevo Testamento, el enemigo es Satanás, ¿sí? El castigo y la destrucción va a ser ahora por parte de Cristo, que vence a Satanás. Y la tercera etapa, la etapa de victoria, dominio, en el Antiguo Testamento, pues del pueblo de Dios, los judíos, y como ya señalé, en el Nuevo Testamento la victoria es de Cristo y de su iglesia. Todo Apocalipsis sabemos que como nociones previas, ¿verdad? Debemos saber que en el Nuevo Testamento que está atrás de todos los desastres, sufrimientos, persecuciones, injusticias, en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, el enemigo es Satanás. ¿De quién es enemigo? Pues de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Históricamente y hasta hoy en día se han dado violentas persecuciones contra la iglesia cristiana. Y así, desde los años 34 a 36 se dio una persecución en Palestina, es cuando muere Esteban. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? 6-7. Luego, después, en los años 48 y 49, el emperador romano Claudio expulsó de Roma a los judíos, y entre ellos estaban Aquila y Prisca o Priscila, su esposa. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. El Apocalipsis del Nuevo Testamento también nos muestra que hay persecución. ¿Y con motivo de qué se está dando esta persecución de los cristianos? Bueno, estamos en el año 58-68, cuando según el historiador Tácito dice que fue una persecución muy violenta por el supuesto incendio provocado por los cristianos, cuando en realidad es Nerón el que provoca este incendio, y es así como los cristianos son perseguidos, torturados, quemados, echados a los leones.
La persecución fue por ser cristianos, por no rendir culto al emperador, porque quería ser adorado y como si fuera un dios. Y como los cristianos se rehúsan a esto, pues son perseguidos. También se pretendía que Roma fuera adorada y considerada como una diosa. Y entre los condenados por no aceptar esta adoración al emperador y a Roma es cuando muere Pedro crucificado y Pablo decapitado. El Apocalipsis del Nuevo Testamento también refiere la persecución del año 81 a 96, repito, la refiere no directamente mencionando a Domiciano, sino haciendo referencia, ¿verdad?, a hechos pasados de persecución, de sufrimiento, como si fueran, repito nuevamente, hechos que no han sucedido. Pero pues esto se refiere en realidad al año 81-96, que es los años en los que Domiciano persigue a los cristianos, y con motivo de esto es que surge precisamente que la escritura inspirada, que quede bien claro, el Apocalipsis es un libro inspirado, ¿sí? Es un libro sagrado. Entonces es en esta época cuando surge este libro inspirado del Apocalipsis, con motivo de la fuerte persecución sangrienta de Domiciano. Los cristianos se rehusaron a adorarlo como Dios, y esta persecución no solamente se dio en Roma, sino que se extendió a Bitinia, Asia Menor, Palestina y otras provincias en donde los cristianos pues sufrieron muerte. Entre las víctimas perseguidas en esta época encontramos precisamente al autor del Apocalipsis. Este autor que utiliza el seudónimo de Juan, que está desterrado en la isla de Patmos, cuando tiene todas las visiones que narra en el libro del Apocalipsis. Sabemos que este autor se llama a sí mismo así, no fue el apóstol, ni tampoco fue el presbítero, que se hace llamar así en segunda y tercera de Juan. Pero además, el autor del Apocalipsis aclara, lo dice en el capítulo 21-14, que él no pertenece al grupo de los 12. Entonces, aquí queda descartado totalmente que el Apocalipsis lo haya escrito el apóstol. Este escrito, como ya señalé, pudo haberse escrito pudo haberse escrito por algún judío cristiano palestinense que tuvo que salir con motivo de la rebelión judía en los años 60-70 y que tuvo después convivencia, comunicación con comunidades cristianas, y es así como surge el escrito de Apocalipsis, o también posiblemente su autor pertenecía a la escuela juanina. Ahora, sabemos que fue un profeta carismático, que se escribió en el año 95 a 100 y que estaba en la isla de Patmos. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza? Ya lo señalamos. Para describir el sufrimiento de la Iglesia de Cristo, el autor retoma y refiere el día de Yahvé del Antiguo Testamento, y así hace alusión al pueblo de Dios que sufre el yugo de los asirios, caldeos, persas y griegos, con la esperanza del día de la salvación, en el que Dios vendrá a dar castigo a sus opresores, y entonces la Iglesia gozará del triunfo y de la libertad. El Apocalipsis tiene muchas referencias, como ya dije, al Antiguo Testamento, en especial Éxodo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y desde luego los Salmos. El Apocalipsis refiere en el contenido y a lo largo del Apocalipsis encontramos que habla de las 7 iglesias con sus luces y sus sombras. O sea, aquí va a hablar de 7 iglesias que son 7 comunidades distantes o relativamente distantes una de otra, y le señala
cómo es cada una de estas iglesias. Y las juzga a veces, las señala, les hace ver sus errores, al tiempo también sus aciertos. ¿Sí? Entonces aquí primero habla de las 7 iglesias. Después encontramos, después de esto que refiere de las 7 iglesias, encontramos que el Apocalipsis hace una descripción majestuosa de la habitación de Dios y del Cordero, para después pasar a referir la multitud de ángeles al servicio del Pantocrátor, el Todopoderoso. Habla de la iglesia siempre perseguida, de sus dominadores, que son orgullosos, injustos, violentos. Habla de los mártires, de la sangre que valerosamente derraman y de forma especial habla de la mujer envuelta en el sol que está a punto de dar a luz. Y de esta mujer envuelta en sol que está a punto de dar a luz, en su momento, cuando lo estudiemos, vamos a descubrir y a darnos cuenta quién es. También el Apocalipsis habla del dragón y las bestias, que sirven y son enemigos de Dios. O sea, vamos a darnos cuenta que el dragón es Satanás y las bestias pues son sus servidores, ambos enemigos de Dios. Vamos a encontrar la vida del hombre enturbiada por el demonio, el aparente triunfo del mal, pero la firme convicción de la victoria del bien. Vamos a ver la iglesia y la vida de esta con todas sus vicisitudes, el reinado de los 1000 años y el fin de este mundo, la resurrección de los muertos y el juicio final, la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces, como ya señalé, no perdamos de vista a lo largo de todo nuestro curso, ¿verdad?, que en la profecía el elemento importante es la palabra. Pero en el Apocalipsis el elemento importante y el que prevalece es la visión. Y en las visiones hay números simbólicos y hay imágenes de toda clase. Y así nosotros vamos a darnos cuenta cómo, por ejemplo, el color rojo simboliza sangre, guerra, violencia. El blanco, victoria, gloria y pureza. El negro, hambre, muerte, impiedad. El color verde o verduzco, podredumbre y muerte. Las guerras son símbolos de cataclismos, crisis, son imágenes de las vicisitudes de nuestra existencia humana. Los astros representan a los poderosos del mundo, las divinidades paganas, las potencias del mal y poderes hostiles. Las palmas son símbolo de triunfo y de alegría. Vamos a encontrar personas como son los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, o a las 24 clases sacerdotales, o 24 que es el doble de 12, y 12 fueron las tribus de Israel, 12 los profetas menores y 12 los apóstoles. Vamos a ver que Apocalipsis nos habla de 2 testigos, simbolizan la solidez del testimonio. Para que un testimonio sea creído, que tenga peso, que tenga valor, se requiere de 2 testigos. Y esa es la iglesia, desde luego, ¿sí? Los testigos son la iglesia. Vamos a hablar, o vamos a ver en este curso, de la marca en la frente, que es el sello del bautismo, el cuerno, que significa poder, los cabellos blancos, que indican eternidad, victoria, la vestidura larga, que simboliza el sacerdocio, el cinturón de oro, el signo de realeza. Números que tienen significado. Ojo, significado. Por favor, nunca estoy diciendo que los números tengan poder, ¿sí? No nos metamos ni creamos cuestiones de numerología y cosas así que no vienen dentro de la doctrina sana de un cristiano, ¿sí? Los números no tienen poder. En la Biblia, los números tienen simbolismo o significado, que es muy diferente. Y en el Apocalipsis, por ejemplo, el número 1 se refiere 25 veces, el número 2, 8,
El 3, 11 veces. Sabemos que el 3 es perfección. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el trío, la Trinidad. El 3 es perfección, mientras que el 4 es el símbolo de la creación, de los 4 puntos cardinales. Es un tiempo de espera, es un tiempo de penitencia, es un tiempo de preparación. El número 4 se refiere 19 veces en el Apocalipsis. Y la palabra cuarto o cuarta, ¿sí? Como número, ¿cómo se llama? Primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, el número cuarto se refiere, o cuarta, se refiere 7 veces. Saltándonos para abreviar, el número 6 significa imperfección y se menciona una vez en la Biblia. El número 7 es plenitud y se menciona 55 veces. El número 12, que representa las 12 tribus de Israel, se menciona 23 veces. Y el número 24, que es 2 veces 12, 12 y 12, 24, el número 24 se menciona 6 veces. El número 42 se menciona 2 veces. El 144 una vez. El 666 se menciona una vez, ¿verdad? El número 1000 significa multitud y se refiere el número 1000 6 veces se menciona en el Apocalipsis, mientras que el número 1260 se menciona 2 veces y el 1600 una vez. Y ojo, el número 144.000 significa totalidad y se menciona 3 veces. Esto es muy contrario a la doctrina equivocada que muchos hermanos separados o algunas sectas, ¿verdad?, refieren que solamente se van a salvar 144.000, ¿no? O que solamente 144.000 van a llegar al reino de Dios, la vida eterna. No. Nosotros vamos a darnos cuenta que el número 144.000, por los estudios que hagamos en su momento, este número significa totalidad y se menciona 3 veces en el Apocalipsis. Hay otros puntos especiales de interpretación, ¿sí? Vamos a ver lo que es la cristología, las iglesias, los 4 vivientes, los libros de los 7 sellos, los jinetes, el jinete del caballo blanco, los mártires cristianos, el ángel del oriente, la estrella caída del cielo, el pequeño libro abierto. Me estoy saltando para abreviar, pero bueno, lo podemos ver en pantalla. El número 1260, como días en el destierro, la lucha contra Satanás, las guerras constantes, ¿verdad? Refiere a Babilonia la Grande, refiere a la gran prostituta, los 7 ángeles y las 7 copas, la derrota total de Satanás, la resurrección y juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y la cristología final. Hay otras claves de interpretación. 3,5 es la mitad de 7. 7 es perfección. Entonces, si el 7 es perfección, la mitad, pues es sufrimiento, es tiempo de espera, es de prueba, de persecución. 3 años y medio equivalen a 42 meses, o sea, 1260 días. ¿Por qué? Porque se va a mencionar, nosotros debemos saber que 3 años y medio equivalen a 42 años y estos son 1260 días. Se relatan visiones exuberantes en el Apocalipsis, imágenes, y su interpretación no debe de hacerse al pie de la letra. Esto lo dije desde el primer capítulo. No debemos leer literal e interpretar literalmente el Apocalipsis, porque eso sería fundamentalismo y desconocimiento y de apreciación de este género literario. Como lo dije yo en el primer capítulo, tenemos que abrir el corazón y por fe pedir Espíritu Santo discernimiento para que nos dé revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y podamos entender y discernir este hermoso libro de esperanza,
sí, de opresión, de sufrimiento, pero siempre y al final abrazando la esperanza de la llegada de Cristo, ¿verdad?, con su reino eterno. Los acontecimientos que narra no siempre son cronológicos, ojo, ¿sí? Esto no es propio solamente del libro de Apocalipsis, ¿eh? Nosotros sabemos que en la Biblia, tú te pones a leer la Biblia y no está cronológicamente todo el libro, o los 73 libros que tiene la Biblia y lo que se narra en ellos, no es una narración cronológica. Bueno, en el libro de Apocalipsis no es la excepción. Los acontecimientos que narra no siempre son cronológicos y en ocasiones hay visiones diferentes de un mismo hecho. Se repiten, se narran, el mismo hecho se narra de diferentes formas o en varias ocasiones. Y bueno, con esto estamos terminando, como ya dije, ¿verdad? El Apocalipsis del Nuevo Testamento es una descripción del presente con palabras de la Escritura. El Apocalipsis interpreta la historia con el lenguaje de las Escrituras. Se leen los acontecimientos actuales y se ven las maravillas de Dios. Se ve un pueblo que sufre. Estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento, el cristiano, el que tiene fe en Cristo, que sufre, pero que confía en las promesas de liberación, de triunfo, de gozo. El Apocalipsis es una relectura que ilumina a partir de Cristo y de su iglesia. Se ve iluminado el Antiguo Testamento. El Apocalipsis es un libro de liturgia celeste, solemne, de alabanzas. En el centro encontramos a Dios, al Cordero y al Espíritu. El Cordero inmolado y víctima está de pie, resucitado. Venció al maligno definitivamente. El mundo está en manos del Cordero, Cristo Jesús. Él es el Señor de la historia. Él es el Rey eterno que nos ama y es justo y veraz. Con esto que proyectamos en pantalla y en una primera explicación que me permití hacer, creo yo que está desde luego muy elementalmente, pero buscando la mayor claridad, explicado ya la introducción al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, como siempre, les agradezco su atención. Espero nos veamos en breve con nuestro cuarto capítulo del Apocalipsis, en donde ya vamos a entrar al capítulo 1, versículo 1 y siguientes de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Por lo demás, pues que la paz de Dios sea con todos nosotros. Muchas gracias. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda
Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí.